caries dentales, pero hoy vamos a hablar de las caries dentales y algunas enfermedades bucales. De la caries dentales vamos a hablar como un poco más profundo, cómo se clasifica y así. Por ejemplo, una definición que tenemos de lo que es una carie es la desmineralización de la superficie del diente causado por bacterias, placas bacterianas que se adhieren a la superficie dental. Incluso se puede ver en las placas, pero también se puede ver clínicamente. Tú puedes identificar cuando el paciente tiene caries o usar lo que es el explorador, y cuando tú lo pasas en la superficie del diente, tú ves como que el explorador como que se ataja un poquito. Entonces ya también en esa parte usted sabe que ya el paciente tiene caries. También esa es una enfermedad infecciosa producida por bacterias, afecta los tejidos duros del diente, como el esmalte, la dentina, el cemento, y este es un azúcar dependiente. Por ejemplo, en la imagen podemos ver cómo se ven esas superficies, digamos, como negra. Ahí ya usted hace con su explorador, usted chequea a ver si el paciente tiene caries, pero también eso le identifica de que el paciente presenta caries, y también en la placa se puede observar. Porque aquí tenemos lo que son los grados de la carie. Grado 1, esta carie es asintomática, o sea, el paciente no presenta dolor como tiene la carie, es una superficie, un grado número 1. Por lo general es extensa y poco profunda. O sea, hay veces que cuando el paciente tiene esta carie, si no está muy profunda, lo que el doctor le dice, que la va como a monitorear, a ver si a veces no crecen, a veces siguen creciendo. Entonces, cada 6 meses, cuando usted va a la consulta, el doctor va chequeando eso, y por eso si es un grado 1 que no le duele o no es tan grande, el doctor le prefiere a veces como monitorearla, a ver cómo va el procedimiento de esa carie. En las caries del esmalte no hay dolor, es asintomático y se localiza al hacer una inspección y exploración, como estaba diciendo ahorita, que la exploración es como usted agarra su explorador y la pasa sobre la superficie para así ver si el explorador queda como atacado. Si no, entonces ya no es carie, porque a veces el paciente presenta como en el diente, pueden ser como manchas negras, pero hay que identificar si es una carie o una mancha. También tenemos que normalmente el esmalte se ve de un brillo y color uniforme, o sea, porque al no ser la carie, digamos, tan profundo, se ve como uniforme, y se pueden observar surcos transversales y oblicuos de color opaco, blanco, amarillo o café. Tenemos lo que es el grado 2. Las caries ya atravesó la línea amelodentinaria y se ha implantado en la dentina. Ya entonces esta no solamente tú la ves en la superficie, sino que ya esta va pasando lo que es la dentina. La constitución de la dentina facilita la proliferación de moho o de las toxinas, y también evoluciona rápidamente. O sea, cuando ya esta carie llega a la dentina, ya entonces hay que ir chequeándola, porque si no, esta va avanzando más rápido. En el grado 2 también tenemos que al hacer un corte longitudinal de un diente con caries en dentina, se encuentran 3 zonas bien diferentes y que son de afuera hacia adentro. O sea, como usted va haciendo la superficie, que usted va eliminando esa carie, usted se va dando cuenta la profundidad que tiene la carie, porque a veces hay caries que no son tan profundas, pero como usted va eliminando con la turbina o con su high speed, usted va eliminando esa carie, usted va viendo como si está muy superficial o está muy profunda. La zona de reblandecimiento o neocrótico, zona de invasión o destructiva, y zona de defensa o escleróptica. Perdón.
Aquí tenemos el grado 3. La carie ha llegado a la pulpa, ya es más profunda, ya es cuando el paciente llega a la consulta que tiene dolor y ya es porque esa carie está muy profunda y llega a la pulpa, produciendo inflamación en este órgano. Y el síntoma de la caries de tercer grado es que presenta dolor espontáneo y provocado. O sea, ¿por qué presenta dolor? Porque ya la carie no se trató como tenía que tratarse, entonces en ese caso ya llega a la pulpa y ya la pulpa, como sabemos que es un nervio, entonces ya ahí viene dándole dolor al paciente, ya cuando toma cosas frías, cosas calientes, todo lo que el paciente come le molesta, porque ya esa carie llegó al nervio. En el grado 3, también el dolor provocado se debe a agentes físicos, químico-mecánicos, como le estaba diciendo, como la cosa fría, la cosa caliente, cuando el paciente muerde, o sea, todo le molesta. También es característico de esta caries que al quitar alguna de estos estímulos, el dolor persiste. O sea, a veces tú tienes el paciente y tú, en la placa tú puedes ver qué tan profundo está, pero a veces tú vas eliminando esa carie y te das cuenta de que es más profundo de lo que tú pensabas. Entonces, esa percusión le da más dolor al paciente porque la carie está demasiado profunda. En el grado 4, esta pueden ser desde una monoartritis apical hasta una osteomelitis. Las complicaciones de esta caries sí son dolorosas porque ya está muy profunda y aquí la pulpa ha sido destruida totalmente, por lo tanto no hay dolor. O sea, cuando ya la caries es tan grande, el paciente llega que tiene dolor, pero a veces hay pacientes que tú ves el diente que lo tienen roto o tienen una carie profunda y tú le preguntas, ¿te duele? Y él te dice que no, y tienen tiempo con ese diente así. Y es porque ya esa carie llegó al grado 2, de que ya el paciente no presenta dolor por el tiempo que tiene ya con la carie. O sea, ya el nervio está muerto y el paciente no presenta ningún dolor. En el grado 4, el dolor a la percusión del diente, movilidad anormal de la pieza y sensación de alargamiento. La sintomatología de la monoartritis se identifica por 3 datos que son, aquí vemos, por ejemplo, no se puede ver bien, pero aquí se ve en la imagen, cuando la caries está tan profunda que ya llega al nervio, ya el nervio se muere por la infección que tiene el paciente, y en el área apical hay mucha infección. Por eso es que se dice que hay que tratar las caries antes de que suceda eso, porque entonces lo que hace es que en vez de usted poder evitar llegar a un procedimiento más complicado y más costoso, entonces al no tratar esa carie, lo que pasa es que esa carie va creciendo, llega al nervio, a veces le da infección, entonces ya ahí hay que hacer el procedimiento de root canal, que es un procedimiento más caro y más complicado y más doloroso también. Aquí podemos ver una clasificación de las caries. Esto es como bien importante porque a veces el asistente hay como un skate, como una página que el paciente llena cuando le va a hacer el diagnóstico, que el doctor le edita cuando le está haciendo el diagnóstico. Hay forma moderna, por ejemplo, que usted lo puede hacer en la computadora directamente, o a veces el doctor tiene una página donde eh, tiene eso y él le va editando. Por ejemplo, el diente tal, ocluso lingual, el diente tal, distolingual. Entonces usted tiene que saber la clasificación de las caries para saber, como el doctor le está diciendo, qué significa. A veces le dicen al asistente lingual, distal, misio, y el asistente no sabe. Y es porque no tiene como el conocimiento de lo que le están diciendo, pero eso es que cada diente, por ejemplo, como tiene una carie que le están dictando, eso depende el lado donde está la carie. Por ejemplo, en la clase 1, que es la más común, esta carie está en oclusal, o sea, como encima del diente.
En la clase 1 también, que se encuentra en igual, pero en los dientes, como digamos, en la parte incisal, como si fuera encima de en la corona, pero en la parte de arriba, así como se ve en la imagen. Y también en clase 1, pero en la cara bucal de los molares, como se ve aquí en la imagen, en vez de que es del lado lingual, del lado de la lengua, sino que lo tiene del lado, digamos, afuera, como del lado del carrillo. Por eso se dice bucal. Ya cuando está, digamos, del lado adentro, del lado de la lengua, ahí se le dice lingual. En la clase 2, por ejemplo, en los premolares superiores, como se pueden observar, en la clase 2 también, en molares inferiores, como en parte oclusal, y la clase 3, que es interproximal, que son caries, digamos, más complicadas de hacer. Tenemos la clase 4, que es en la parte incisal del diente. En la clase 5, que son en molares, que estos se dan en la clase 5 en incisivos. Pero el asistente tiene que tener conocimiento de cómo se le dice lingual, mesial, distal, misiolingual, distal facial, o sea, todo eso para que sepa de qué el doctor le está hablando. O también el mismo paciente te pregunta, yo tengo una carie, ¿en qué parte? O sea, tú no le vas a decir de parte mesial, porque el paciente no va a saber qué mesial y qué distal, pero tú tienes que tener los conocimientos porque hay personas que sí saben y te pueden preguntar y tú tienes que decirle, digamos, en qué cara del diente que presenta esa carie. Aquí vamos a hablar un poco de lo que son algunas enfermedades bucales, como algunas de las más comunes en sí. Tenemos lo que es un acceso periapical, como se puede ver en la imagen. Esto pasa mucho en niños. A veces hay niños que llegan a la consulta y tienen un diente roto. Al tú no sacarle ese diente, lo que va haciendo que como tú tienes el diente roto, es lo que va haciendo como una bola que se va, como la carne, que va subiendo. Entonces, eso se convierte en un acceso periapical. Este cursa con inflamación de los tejidos, como se puede ver en la imagen, periapicales, que ocasiona una clínica de dolor sordo y bien localizado, referido al diente afectado. O sea, el diente que está afectado, ahí que te va a ver el dolor, pero está localizado porque es justamente en esa área que usted tiene ese acceso periapical. Este dolor aumenta con la masticación o al tacto y a veces con salida de exudado purulento por vía bucal. O sea, a veces ese acceso, lo que se hace es como se convierte en una bola y se llena de pus, o sea, pus y sangre. Eso es lo que entonces lo que hay que hacer dos cosas. Hay que eliminar el diente que tiene presente el acceso o drenarlo. ¿Cómo se drena? Con un bisturí se le abre el área donde tiene el acceso para que toda esa infección y toda esa bacteria puedan salir. Y entonces se deja abierto, no se sutura, para que así pueda salir más rápido. Y a veces hay personas que se le hinchan la cara porque tienen ese acceso tan grande que entonces llegan con un dolor que tú puedes tomar antibiótico, pero al tú tomar antibiótico y tener esa infección, el dolor no va a disminuir porque tú tienes la infección ahí. Entonces la forma es, tú te vas a tomar tu antibiótico, pero hay que drenar ese acceso. Otra de las enfermedades muy comunes en los pacientes son la pericoronitis, que se pueden ver en los terceros molares. Esta es una infección aguda que se localiza en los tejidos que cubren la corona del diente parcialmente erupcionado. O sea, mayormente no dice diente erupcionado porque saben en los terceros molares, que a veces los terceros molares no erupcionan totalmente. Por eso es que entonces cuando el diente no erupciona, hay que ir al cirujano, al especialista, el maxilofacial, para que él pueda sacar ese diente. Porque al no salir completo, entonces lo que hace es que la encía como que lo cubre una parte y eso te da dolor. La encía se pone roja y te causa dolor. Por eso dice que es como en la corona porque va cubriendo como el diente. Suele aparecer sobre todo asociado a la erupción de los terceros molares, que son los más comunes, y puede dar una
clínica aguda o crónica asociada a un cuadro de fiebre, malestar general y hay adenopatía. Al ser esto provocado en la parte posterior de los terceros molares, esto causa dolor porque el paciente no puede comer y a veces un dolor tan fuerte que el paciente sangra, no puede comer, entonces a veces llegan a la clínica con ese dolor, entonces hay que mandar a sacar ese diente. La forma aguda, congestiva, y en la forma aguda, supurado. La presión hace salir un exudado de pus entre el capuchón mucoso y el diente. A ver, no siempre el paciente bota pus, pero sí puede sangrar, la encía se le pone bien roja y entonces de la única forma que puede eliminar eso es extrayendo ese diente. Esta ha sido una de las enfermedades como más comunes, lo que es la gingivitis y la periodontitis. La gingivitis son un grupo de enfermedades que se caracteriza por inflamación reversible de la encía, sin que exista destrucción de los tejidos de soporte del diente, ligamento y hueso periodontal. O sea, cuando el paciente tiene una gingivitis, el diente no se le floja al paciente, pero se le pone la encía roja, mal aliento, eso le da un mal aliento muy fuerte porque esa placa bacteriana se va acumulando alrededor del diente. La encía roja sangra mucho, a veces el paciente llega a consulta y dice, ay, que yo me cepillo y sangro mucho, pero es porque no, la encía está muy inflamada y tiene una gingivitis. Objetivo general, por ejemplo, el conocer y estudiar la gingivitis generalizada. Hay que estudiar la gingivitis y la consecuencia que trae esta en la cavidad bucal. Conocer los factores que causan que la gingivitis se dé en alguna zona de la cavidad bucal. O sea, cuando el paciente llega a la consulta, usted tiene que saber qué área que le va a evaluar, dónde siempre se le hace una limpieza, pero al tener la gingivitis, mayormente se le indica un enjuague, se le tiene que dar técnica de cepillado, a veces hay que pedir al seguro que se le apruebe una limpieza profunda. ¿Cuáles son los materiales y métodos? Se recopila información a través, digamos, de un PDF, o sea, tú tienes que hacer como su evaluación, las consultas a algún estudiante, elaboración de resumen, por ejemplo, cuando tú estás haciendo la evaluación. Hay diferentes tipos de gingivitis, la gingivitis asociada a la placa bacteriana, que es de como lo que se le acumula al paciente, gingivitis úlcera neucrótica, que ya es más aguda, gingivitis influida por hormonas esteroidales, agrandamiento gingival influido por medicamentos, que también esto provoca lo que la gingivitis asociado a las alteraciones sanguíneas, de deficiencias nutricionales, tumores, factores. O sea, hay muchas cosas que pueden provocar lo que es la gingivitis. ¿Cuáles son algunas de las características clínicas que usted tiene que ver o que el doctor observa cuando el paciente llega a la consulta? Alteraciones en la encía, el color cambia de la encía, por ejemplo, mire cómo se ve la imagen, la encía se pone roja, la consistencia es blanda, usted le echa usted le echa aire y usted ve cómo la encía se le mueve al paciente porque ya esta se va poniendo blanda, el tamaño aumenta, o sea, una inflamación muy fuerte. La encía presenta un margen como redondeado en la parte de la encía. La textura es como lisa y brillante, el contorno es irregular, la forma es la pérdida del filo del cuchillo, ahí tú puedes ver como la encía, y el dolor y sangramiento. Eso es una de las características más principales. La encía roja, sangra mucho, no tiene consistencia,
todas son las cosas que te identifican que ese paciente está presentando lo que es una gingivitis. Tenemos la gingivitis asociada a la placa bacteriana o biofilm, también como se conoce, que la gingivitis puede afectar a la encía de uno o más dientes, por lo tanto, la gingivitis localizada, aquí tú tienes, como tú le haces la evaluación al paciente, tú tienes que saber cómo tiene la gingivitis, si la tiene localizada o generalizada. Como se dice localizada, es que a veces la presenta como en diferentes dientes, pero ya cuando generalizada es como en la boca completa. Por ejemplo, localizada dice que una pieza o algún grupo de los dientes, pero generalizada, esta gingivitis es como general en la boca completa del paciente. La gingivitis asociada al biofilm o a la placa bacteriana es reversible con una remoción mecánica de la placa por medio del cepillo, o sea, la gingivitis es algo que es irreversible, puede eliminarse sin ningún problema. Tenemos la gingivitis acentuada en la zona anterior, se debe a la mordida abierta, por succión digital, se seca la saliva, mala higiene, acumulación de biofilm, presencia de caries, manchas en los dientes, depósitos blandos, presencia de sarro y bajo autoclipsis, mecanismo de higiene. También tenemos los signos que presenta el paciente: enrojecimiento de la encía, aumento del volumen, como se ve en la imagen, mire cómo se ve la encía, una inflamación demasiado fuerte, cambio de la textura de la encía y un sangrado muy fuerte. Y acumulación de placa también. ¿Cuáles son las etiologías? Tenemos la bacteriana, que es la formación de biofilm oral, y biofilm oral, o sea, como se acumula la placa. Respuestas inmunoinflamatorias, que inespecífica y específica, o sea, ahí cuando ya usted ve la encía que presenta la inflamación. También esto puede ser genético, algunos hábitos que el paciente presenta, como el tabaco, hay gente que fuman, el estrés, no tienen buena higiene, enfermedades o condiciones sistemáticas como la diabetes, el embarazo, que esto pasa mucho en mujeres embarazadas, que la encía se le inflama mucho, pero también tú tienes que tener una buena higiene. Pero la encía, mayormente a pacientes diabéticos y mujeres embarazadas, se le inflama mucho y eso es lo que le da la gingivitis. ¿Cómo se clasifican? Como enfermedades gingivales inducidas por placa y enfermedades gingivales no inducidas por placa. O sea, como son las gingivales que están inducidas por la placa, cuando el paciente no tiene buena higiene, y como tenemos las enfermedades gingivales no inducidas por la placa, son, por ejemplo, las mujeres embarazadas, los diabéticos, a lo diabético, que ya es como por enfermedad, no por la acumulación de placas que tiene el paciente. ¿Cuáles son los diagnósticos? Tenemos la gingivitis. La gingivitis se pueden como dividir en aguda, crónica, localizada y general. Cuando es localizada, como estaban explicando ahorita, como en diferentes áreas del diente, y generalizada en la boca completa. Ya, como usted sabe cuando es aguda y cuando es crónica, ya ahí tiene que hacer el sondaje y hacer diferentes evaluaciones para saber si es aguda o si es crónica. Aquí podemos ver una imagen, por ejemplo, cuando es ligera, que tú puedes identificar, digamos que tiene la encía inflamada, pero no está tan inflamada. Cuando es moderada, ya viene siendo como intermedio de la ligera y de la severa. Y ya la severa es toda una gingivitis muy, muy fuerte, que ya entonces ya ahí tiene la encía demasiado inflamada y sangra demasiado. Incluso a veces, cuando el paciente tiene una gingivitis tan severa, usted puede ver que la encía está tan inflamada que a veces ni se le ve el diente al paciente, tan inflamada que está esa gingivitis. ¿Cuáles son algunas prevenciones o algunas cosas que el paciente tiene que hacer para
poder eliminar ese mecanismo de biofilm o esas bacterias. Un cepillado manual, o también puedo utilizar lo electrónico, que son como estas maquinitas que hay aquí, que te ayudan mucho. Incluso yo tengo una de esas, son muy buenas, y tienen diferentes como cepillos o puntas, que depende de lo que tú tengas. Si tú tienes brace, si hay una punta para los brace, si tú tienes una gingivitis, o sea, dependiendo para cada cosa tiene una punta. Tenemos el cepillado manual o electrónico, que esto se utiliza de 2 a 3 veces al día durante el menos de 2 minutos. La higiene interdental, que es la seda o cinta dental, o sea, el hilo dental, y cepillos interproximales. Al paciente también que usa braces, si no tiene una buena higiene, le pasa mucho esto. Se le va acumulando tanta placa porque no tiene un buen cepillado, y eso es lo que le da gingivitis. Entonces, hay unos cepillos especiales para pacientes con braces, que son los cepillos interproximales, que usted puede utilizarlo como entrarlo como dentro del diente o del metal que tiene, para que esa comida si no se le acumule. Tenemos irrigadores bucales, como la máquina que te ayuda como para irrigar, y es más fácil. Y tatrectomía profesional, que es la eliminación de cálculo, ya como te va a la consulta y se le hace una limpieza con el cavitrón, y ahí eso le elimina la placa o los cálculos. ¿Cuáles son otras estrategias preventivas que tenemos? La eliminación o modificación química de biofilm. Tenemos la pasta dental, el cloruro de cetilpiridinio o el flúor. Pero el flúor, mayormente el flúor no se le coloca a la gente grande, pero sí a la pasta dental hay pastas específicas que a veces hay doctores que te recomiendan, ya como tú presentes este tipo de enfermedad. Y algo muy importante, que son la clorhexidina o cloruro de cetilpiridinio, que te ayuda mucho a poder eliminar lo que es la gingivitis. Otros tratamientos, tenemos lo que son instrucción y motivación HO, el control de placa, que son a veces hay esas pastillas que tenemos aquí. Cuando el paciente va a consulta, mayormente no, en los consultorios no lo hacen, pero en las escuelas sí te enseñan como usted le da esa pastillita al paciente, o también hay unas gotas que usted se lo pone en la lengua, y el paciente tiene que mover la lengua alrededor de todos los dientes, y eso te marca donde donde el paciente tiene placa. O sea, donde se queda como rojo, ahí el paciente tiene placa. Esas son instrucciones y motivación HO, como el control de placa, eliminación de malos hábitos, como si usa tabaco o usa droga. Esas son cosas también que influyen mucho para que un paciente pueda gingivitis. Eliminación profesional de biofilm, como estamos hablando ahorita, mediante ultrasonidos, o las curetas, que las curetas mayormente se utilizan cuando usted hace su limpieza y usa el cavitrón. Con las curetas usted puede ayudarse para poder eliminar esa placa que está más profunda, que el cavitrón no puede eliminar. En conclusión, o sea, con la gingivitis, tenemos lo que son inflamación reversible, muy frecuente en los pacientes, prevención y tratamientos mecánicos y químicos, y papel del profesional bucodental es crucial en estos casos, porque el doctor que le va a explicar qué tiene que hacer, que le pueda hacer su limpieza, educarlo en ese ámbito. Aquí tenemos lo que es la periodontitis. Sucede cuando la gingivitis no tratada afecta al hueso y los tejidos alrededor del diente, que se inflaman. La sujeción del diente pierde eficacia y puede terminar cayéndose. O sea, cuando el paciente tiene una gingivitis y esa gingivitis no es tratada, esa gingivitis se convierte en una periodontitis. Ya cuando el paciente llega a lo que es una periodontitis, ya la cosa es irreversible,
porque ya esto afecta lo que es el tejido, lo que es el diente y afecta el hueso. Ya esta no es la misma imagen que vimos anteriormente. Ya usted puede ver la pérdida de hueso que tiene ese paciente. Usted ve, mire por ejemplo ese diente al frente, cómo se le ve la raíz. Es que ya esa periodontitis está tan avanzada, igual la periodontitis se divide en crónica y en aguda, ya está tan avanzada. ¿Cómo usted puede saber cuándo es crónica, aguda y eso? Usted le hace un sondaje al paciente. Lo normal es que el paciente, cuando usted le haga un sondaje, ese sondaje le dé a 3. Ya cuando pasa a 5, 6, 7, 9, ya eso tiene una bolsa periodontal. Cuando el paciente tiene una bolsa periodontal, usted le hace su limpieza, le hace su sondaje y le hace su procedimiento, y esas bolsas periodontales no bajan, entonces ya hay que hacerle una cirugía. Hay que abrir el tejido, poder eliminar toda esa placa para ver que esas bolsas periodontales bajen. Eso lo hace el especialista, el periodoncista, que es el que se encarga de todo eso. Pero ya cuando la gingivitis no es tratada, entonces se convierte en una periodontitis, ahí es que vienen todos los problemas. Ustedes ven que los pacientes llegan a consulta con todos los dientes flojos, es que ya esa periodontitis está tan avanzada que ya no hay hueso que sostenga el diente. Pueden darse cuenta de que tienen periodontitis porque se ha formado acceso, que es lo que le estaba diciendo ahorita. Cuando usted hace el sondaje, que ese sondaje le llega a 8, 9, 10, ya eso es un acceso que ya tiene el diente en la boca, o porque tus encías se están retrayendo mucho. Cuando se dice retrayendo, esto usted ve como la imagen, que ya están bajando tanto que ya usted ve hasta la raíz del diente. Entre otros síntomas que también usted puede verificar ya la periodontitis que tan avanzada está. Otra enfermedad también que es muy común o una de las más conocidas es el afta. Un afta es una úlcera o llaga abierta y dolorosa en la boca. Los aftas son de color blanco o amarillo y están rodeados por un área roja brillante y no son cancerosas, a diferencia de otra enfermedad que vamos a ver más adelante que es cancerosa. Aquí podemos ver el acta, por ejemplo, una imagen, cómo se ve, cuáles son las causas. Las actas son una forma común de las úlceras bucales y pueden ocurrir con infección virales. En algunos casos no se puede determinar la causa de qué causó este acta. Estas úlceras pueden igualmente estar ligadas a problemas con el sistema inmunitario del cuerpo. ¿Cuáles son los tratamientos del afta? Por lo general, no es necesario un tratamiento, pues en la mayoría de los casos, los aftas desaparecen por sí solos. No debe comer alimentos calientes para que eso le ayude a poder ser eliminada más rápido, ni condimentados, ni alimentos condimentados, los cuales pueden causar dolor, y los enjuagues bucales suaves de venta libre o el agua, o sea, enjuagues que no tengan alcohol para que eso no te dé como ardor o te duela más. Y el agua con sal puede ayudar mucho. Hay pacientes que se asustan cuando ven a veces que tienen ese afta ahí en la boca, pero el doctor lo que tiene que tratar como de tranquilizarlo, decirle lo que tiene que hacer para que el paciente no se preocupe. Aquí tenemos lo que es la pulpitis. La pulpitis es la inflamación dolorosa de la pulpa dentaria. La provocan principalmente las caries y los traumatismos dentales. O sea, como estaba explicando ahorita, también pasa mucho en niños que tienen, o en personas adultas también, cuando el diente se rompe y dura mucho tiempo en boca, lo que hace es que se salen como esas masas, como donde está el diente roto, y entonces eso es lo que le causa la pulpitis.
La pulpitis se clasifican en pulpitis reversible y en pulpitis irreversible. La pulpitis reversible es una inflamación suave o moderada de la pulpa. Es capaz de regresar al estado no inflamatorio cuando se retira el estímulo. O sea, cuando tú retiras el diente, hace la extracción, puede ser que se sane como más rápido. Y la pulpitis irreversible es una inflamación persistente de la pulpa y se presenta como un dolor crónico que aumenta con el calor y disminuye con el frío. El tratamiento de la pulpitis, el tratamiento puede incluir antibióticos, se le da antibiótico al paciente por vía oral, medicamentos para el dolor, enjuagues bucales de agua salada, templada, extracción del diente, drenaje de un acceso si existe, si existiera, en caso de que no exista, no hay que hacer el drenaje. O ya con la extracción del diente y la eliminación de ese exceso de masa, ya también ahí va bajando mucho lo que es la pulpitis, y remoción del nervio y tejido dañado del interior del diente. Aquí tenemos el herpes simple. El herpes simple, fisiopatología, contacto directo con material infectante, lo que provoca el herpes. Periodo del herpes, un primo infección de 3 a 20 días. ¿Cuáles son los virus que virus se instala en ganglios dorsales del nervio sensitivo de la zona de la lesión? Aquí tenemos activación por, ¿cómo se activan eso? Por la radiación solar. Incluso yo conocí una amiga que ella no podía coger sol. Ella si le daba el sol, la boca se le hinchaba fuerte y tú le veías esos herpes como alrededor de la boca, porque se dan como alrededor del labio. Fiebre, estrés, enfermedades agudas, medicamentos y procesos inmunosupresores. Las infecciones curentales. Aquí vemos, por ejemplo, una imagen. No se ve, doctora. Ok, ahora sí. Del herpes simple. En la enfermedad primaria existe erupción de vesículas ulcerativas en los tejidos bucales, o sea, eso se da como en el labio, también alrededor, mayormente se ve mucho aquí alrededor del labio, en los tejidos bucales y peribucales, aquí, así como se ve en las imágenes. Esta es una enfermedad grave y mortal que afecta a millones de personas. Los principales factores de riesgo son el consumo de tabaco, el alcohol, las visitas regulares al dentista, y pueden ayudar a detectar un cáncer oral temprano. En verdad hay algo que se ve como bien feo. También tenemos lo que son los traumatismos dentales, que no es una enfermedad, pero es como algo frecuente que sucede mucho en los niños. Se entiende por traumatismo dental cuando ya sea por una caída, aquí como podemos ver, por una caída o cualquier otro motivo, se produce una fractura en el diente. Mayormente esto pasa en los dientes superiores o en los dientes inferiores, pero en la parte anterior. Se produce una fractura en el diente. Lo pequeño o grande que sea determinará su tratamiento, que puede ser desde reconstruir el diente a aplicar un relleno o directamente poner una corona. O sea, cuando el paciente, eso pasa mucho en los niños, pero los niños se dan mucho golpe en la boca. Esto hay que ver, por ejemplo, para que hay pacientes que son un trauma como pequeño, una fractura pequeña.
pero hay pacientes que el diente tiene una fractura muy grande, que a veces tú le pones el material y se le vuelven a caer. Entonces, cuando ya una fractura tan grande, por ejemplo, ya necesito una corona. Me acuerdo que este fue el tema de mi tesis en la universidad, que fue la frecuencia de los traumatismos dentales. Es un tema muy interesante, ¿verdad? Lo mejor para evitarlo, a veces se puede evitar, hay otros casos que no, porque por ejemplo con los niños hay que tener mucho control, pero los niños se mueven mucho. Para evitar esto es como no comer también alimentos demasiado duros, que esto afecta, o sea, puede causarle un trauma dental. Algo a tener muy en cuenta cuando se acerca la época navideña, por ejemplo, esos maravillosos turrones que pasan mucho, pero es como más tú tener cuidado para que no te pase esto. Pero con los niños es como diferente, porque tú no puedes tener como un cuidado así tan fuerte, de que el niño no se dé un golpe. Hay muchos niños que se dan el golpe y pasa mucho que como si le rompe el diente le cambia de color por el golpe que se le dio el niño. Entonces ya es un procedimiento diferente que hay que hacerle y todo eso. Aquí tenemos la candidiasis bucal también. Se llama así porque se da a causa del crecimiento excesivo del hongo cándida albicans, el cual da lugar a la formación de placas blancas en la lengua, el paladar, la parte de atrás de la boca e incluso la cara interna de las mejillas. Las personas con VIH son muy propensas a padecerla. También las personas con cáncer, lo que son asmáticas y usan esteroides para controlarlo. Es de origen natural y lo que hará tu dentista es raspar la película que se ha formado para poder diagnosticar si efectivamente es candidiasis y en ese caso te indica qué medicamentos debe tomar para eliminarlo. O sea, cuando el paciente llega con digamos, con esas enfermedades o cosas raras que uno ve en boca, uno lo que tiene que hacer es una biopsia, como hacer un raspado para entonces eso mandarlo al laboratorio para que el laboratorio pueda estudiarlo y usted pueda darle un diagnóstico correcto al paciente, porque a veces yo trabajaba en una clínica que era con un cirujano que lo referían los doctores y le decían, eso es, digamos, cáncer. Y el paciente se asusta porque ¿cómo te le va a decir a un paciente que eso es cáncer? ¿Entiendes? Porque para usted darle un diagnóstico a un paciente, tú tienes que hacerle muchas cosas, tienes que hacerle una biopsia, porque con la biopsia es que te va a decir exactamente qué tiene ese paciente, porque a veces no es cáncer y es otra cosa, puede ser una candidiasis o otra enfermedad. Entonces usted no puede decirle a un paciente, que eso es cáncer, que no, hasta que usted no le haga la biopsia al paciente, entonces usted no puede darle un diagnóstico si no tiene como algo exacto. Aquí tenemos el logo de la asociación y los contactos de nuestro doctor. Ahí. Perfecto. Ok, ahora sí lo vi. Estaba interesante la clase de hoy. A mí me gusta mucho. Sí, a mí me gusta mucho la patología dental, me encanta. Ay, ¿qué te digo? Me gusta, pero fue tan traumático. Ay, Dios, no me acuerdo, no me quiero acordar de eso. Ay, no, a mí me gusta. Ay, que nos tocó una profesora que era venezolana y ella tenía otro método de cómo enseñar. No, a mí me frustró fue oclusión. Ay, por eso mismo, por la profesora. Ay, mira, me gustaba mucho eso de orto. Pero a mí en verdad la especialidad